exactitud de las Escrituras, se llama este mensaje, la parte 2. Estuvimos hablando en el domingo anterior sobre estos caminantes. Esto está en Lucas 24:13. Cierto que después de que el Señor muere, Él resucita, pero hay algunos discípulos que obviamente todavía no se enteran que Jesús ya había resucitado. Entonces, caminan desde Jerusalén, que es donde ocurrió todo, ¿verdad? La muerte y resurrección de Jesús, y van de vuelta hacia su aldea que se llamaba Emaús, que estaba alrededor de 60 estadios desde Jerusalén. Esos son más o menos como 12 kilómetros. Entonces van caminando en este transitar y, y yo decía ahí, ¿cierto? Como primer punto que Emaús, que es Emaús en este contexto, hacia dónde quiero llegar, es un transitar en la desesperanza. Es un camino después de haber perdido al que ellos consideraban que era el Cristo, que era el Mesías, pero finalmente se dan cuenta que murió, que ya han pasado 3 días y van caminando y van de luto, van tristes, van diciendo, creíamos que este era el Mesías, creíamos que este era nuestro Salvador. El versículo 24-21 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces ellos esperaban que ese era el que había de redimir a Israel, pero había muerto. Entonces iban en desesperanza, en tristeza, en frustración, en amargura. Iban en un camino donde ya habían perdido, ¿cierto?, toda su fe en que el que los iba a redimir, el que los iba a salvar, ya no estaba muerto. Y esa era la conversación que ellos tenían, ¿verdad? Y en ese momento apareció Jesús, versículo 27, y Jesús dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, yo exponía el domingo pasado que la exactitud de las escrituras es que las escrituras, la Biblia, la palabra, el Evangelio nos conduce a Jesús, nos conduce a Cristo, ¿verdad? Porque Jesús empieza a hablar y le dice, miren todo lo que dicen los profetas, todo lo que dijo Moisés, la ley, todo hablaba acerca de Cristo. Él hablaba en tercera persona, pero en realidad estaba hablando acerca de él. Y cómo el poder nosotros, ¿verdad?, salir de esa situación donde nuestras falsas expectativas de lo que consideramos que es Cristo tienen que ser cambiadas y transformadas por estudiar y leer y entender y escudriñar de forma más exacta las Escrituras. Y cómo ese proceso lo hace Jesús. Cómo Jesús aparece en nuestra vida y cómo tiene que aparecerse en nuestra vida para romper todos los conceptos erróneos que tenemos del Evangelio para que nos acerquen hacia Él. Cómo muchas veces hemos buscado y hemos buscado en la Biblia una fuente solamente para saciarnos a nosotros, cuando en realidad la Biblia tiene que apuntar hacia Él. Como muchas veces hemos usado la Biblia para implantar ideologías religiosas, pero no nos vamos acercando a Jesús. Entonces, que el Señor tiene que aparecer en nuestra vida para que Él mismo nos revele lo que la Biblia habla acerca de Él mismo. Después, en el versículo 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Entonces, entendimos que Jesús, cuando pasamos tiempos de mesa con Jesús, cuando entramos a la mesa con Él, cuando empezamos a tener comunión con Jesús, el Señor empieza a abrir nuestros ojos y empieza a hacer que nuestro evangelio sea más exacto. Posteriormente dimos, y ahí no voy a ir, pero está en Hechos capítulo 18, el ejemplo de Apolos. No sé si se acuerdan que Apolo era un hombre elocuente, varón, dice, poderoso en las Escrituras, pero que solamente conocía hasta el bautismo de Juan. No predicaba sobre Cristo como el Mesías, y dice que Priscila y Aquila, estos dos discípulos, lo tomaron a Apolos y dice literalmente, le enseñaron más exactamente el camino del Señor. Entonces, cómo el Señor tiene que a veces tomarnos y enseñarnos de forma mucho más correcta, más exacta, más preciso el camino del Señor. ¿Y qué le enseñaron? Dice que le enseñaron que Jesús era el Cristo. Entonces, siempre las Escrituras, para ir de forma más exacta en ellas, tenemos que saber que nos tienen que acercar a Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar correcto? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo un evangelio correcto o al menos cerca de lo exacto? Es porque nuestra vida, nuestras escrituras, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro entendimiento nos acerca a Jesús, nos acerca a Cristo, nos hace parecernos más a Él, nos enseña y nos revela la persona del Hijo, del Redentor, de Jesucristo. Cómo tienen que caer de nosotros estructuras que nos alejan de este evangelio, que nos acercan a nosotros mismos o que nos acercan a otras cosas que no son Jesús. Entonces, ellos, ciertos discípulos valiosos
del Señor agarraron a Apolos, le enseñaron que Cristo es el Señor, y después dice que Apolos siguió predicando en las sinagogas, hablando acerca de Jesús. Después vemos en Corinto, ¿cierto?, que como Apolo ascendió a un nivel donde incluso la gente decía, yo soy de Apolos, y eran los hinchas de Apolos. Y había incluso división por causa de que este hombre llevó el evangelio de forma tan elocuente, de forma tan correcta, pero al mismo tiempo con el mensaje de Jesucristo que fue de influencia en otras personas. Entonces, eso, ¿cierto?, es lo que hace, o a eso apuntamos con este título de exactitud en las Escrituras, es que nos lleven a Jesús. Vamos a seguir leyendo acá mismo en Lucas capítulo 24. Entonces tenemos, ¿verdad? Hasta acá habíamos leído que el Señor se le apareció, partió el pan, y en ese tiempo de cena se le abrieron los ojos del Espíritu y dijeron, Él es el Cristo, Él es Jesús. Y Jesús desapareció de sus vistas. Y el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, estos dos discípulos, ¿cierto?, que caminaron con Jesús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Yo le puse en este apartado como letra A, así yo ordeno como los mensajes de vuelta al origen. Ellos, posteriormente, ¿cierto?, a que el Señor se les aparece y ellos son abiertos sus ojos, se abren sus ojos de que estaba Jesús con ellos, que Jesús había resucitado. Dice que en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Entonces, si Emaús es el camino hacia Emaús, es ese camino de desesperanza, de frustración, de amargura, de tristeza, de expectativas no cumplidas, de creer que el que era el Mesías y que me iba a redimir y que me iba a salvar en la parte política, militar, económica, que iba a ser una redención y que iba a haber un ejército y que se iba a levantar a Israel. Y murió, y ese camino de luto, de tristeza, de algo que no se cumplió en sus vidas, iban con esa frustración, con esa amargura, con ese duelo, pero aparece Jesús, aparece el mismo Señor y les enseña las Escrituras y se les revela a ellos, sus ojos son abiertos. Dice que en esa misma hora, ¿qué hicieron ellos? Volvieron hacia Jerusalén. Entonces, si Emaús era ese transitar de desesperanza, de amargura y de tristeza, el retorno a Jerusalén es ese camino al que te lleva Jesús de vuelta hacia Él, donde todo comenzó y donde todo terminó, donde Él consumó su obra en la cruz. El camino hacia Jerusalén y el retorno hacia Jerusalén es el retorno de cuando Cristo se te revela, de cuando Cristo se te da a conocer, de cuando empiezas a conocer verdaderamente a Jesús, no un evangelio erróneo, no cosas que te acercan a ti mismo, y retornas a la fuente y al origen, que es Jesucristo. Y eso ocurrió en ellos. Entonces, el Señor dice que en esa misma hora ellos volvieron. Imagínense cuánto uno se demora en caminar estos 12 kilómetros. No sé cuánto se demora. Normalmente la marcha promedio nuestra es como 4 kilómetros por hora, si no me equivoco. Ese es el promedio, 3,5 a 4 kilómetros por hora, lo que caminamos de forma normal, así como viene caminando la hermana Jacqueline a ese paso. Normal, ¿cierto? No imagino, tal vez ellos caminaban mucho más rápido en ese tiempo, como se caminaba más. Tal vez era más rápido, no sé, pero 1 hora y media tal vez, no sé. Más de 1 hora o 2 horas caminando, 12 kilómetros, ocurre todo este evento y dice que en esa misma hora ellos volvieron hacia Jerusalén. ¿Cuánto han caminado a San Carlos? No sé cuánto es a San Carlos, cuánto se demora. Alguien lo ha hecho, ¿no? Está esa tradición acá que nosotros obviamente no somos parte de ella. Pero ellos estaban acostumbrados a caminar varios kilómetros. Sin embargo, igual era agotador, obviamente. Pero volvieron inmediatamente porque se dieron cuenta que Jesús era el Cristo y que había resucitado. ¿Cuáles son hoy día las cosas que el Señor tiene que derribar en nuestras vidas? ¿Qué cosas el Señor tiene que todavía modificar en nuestro evangelio?
¿Cuáles son los conceptos personales que a veces nos hemos hecho acerca de Cristo y del Señor que en realidad están erróneos? ¿Cuántas veces hemos vivido a Jesús como una religión, como una filosofía, como solamente una idea o como una creencia? Pero en realidad, hermanos, se nos tiene que aparecer Jesús. Tenemos que escudriñar en las Escrituras. Tenemos que pasar tiempo con Él. Y vamos nosotros a hacer esta transición donde ya no vamos a vivir en la amargura, en la desesperanza, en la crítica, en el juicio de lo que yo espero de la religión y que la religión no me dio. Entonces voy a correr y voy a volver y no importa si ya caminé, ya transité mucho tiempo, pero es necesario, hermanos, que a veces hemos transitado años en conceptos erróneos en nuestra mente porque creíamos o queríamos recibir algo de Jesús que era para nosotros. Pero cuando Cristo se nos revela que Él es el Señor, que Él no nos debe nada, que Él resucitó, que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios eterno, hermanos, nosotros corremos, no importa lo que sea, lo que tengamos que retroceder, no importa si avancé mucho caminando en estos conceptos erróneos, pero tengo que volver y tengo que retroceder y tengo que ir más atrás y tengo que humillarme, si tengo que retroceder con tal de conocer más exactamente a Jesús, lo hago porque entiendo que es necesario. A mí, hermanos, me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces en el transitar de mi vida espiritual, de poder entender y decir, Señor, ¿qué estaba orando? ¿Qué estaba diciendo? Incluso qué estaba predicando, qué estaba entregando a algunas personas, porque me di cuenta que Cristo, tú eres mucho más de lo que yo pensaba. Y cuántas cosas hoy tienen que caer en nosotros. Y no digo que estamos nosotros transitando en una teología errónea o que nuestra doctrina, digamos, es una falsa doctrina. Hablo de cosas muy puntuales y específicas que todavía el Señor nos tiene que llevar mucho más exactamente a conocer acerca de Él. Hace un tiempo atrás estábamos en un retiro, fuimos con algunos hermanos, no sé si estaba el hermano Matías, el hermano Víctor igual. Fuimos a Metrenco, no sé si se acuerdan. Tuvimos no sé qué otro hermano estaba, pero fuimos un grupo y conversé con un joven que nos tocó compañero de habitación y él me decía, me di cuenta que llevaba tantos años como líder de jóvenes predicando puras leceras, así literalmente. Obviamente en una expresión exagerada porque siempre uno quiere honestamente predicar a Cristo y quiere predicar las Escrituras, pero él dice que predicaba muchas cosas de superación, de cosas que tenían que ver con lo propio, con lo personal. Y no digo que el Señor no nos ayude a superarnos personalmente, pero ese no es el centro de las Escrituras. Entonces me decía, Dios ha derribado tantas cosas en mí y llevaba tantos años predicando estas cosas y hoy entiendo a Jesús de forma más clara. Y así debe ocurrir en nosotros que el Señor nos tiene que acercar a Él en todas aquellas cosas que nosotros lo estamos buscando de forma que no es tan exacta como lo dicen las Escrituras. Y ese es el camino a Jerusalén. Tal vez es retroceder, tal vez es volver atrás, pero es como yo puse en este apartado, una vuelta al origen, hermano. De vuelta a lo original, de vuelta a la esencia, de vuelta al mensaje verdadero, de vuelta al primer amor, un retorno a la pureza de las Escrituras que hablan acerca de Cristo, de vuelta de tanto adorno que le hemos puesto muchas veces a nuestra fe, cuando en realidad no es tan complejo. Se trata de Jesús, se trata del Señor, se trata del Salvador, se trata del Redentor. ¿Qué ocurre con ellos? ¿O qué otra cosa representa el camino a Emaús? Es un caminar de un Cristo muerto, de un Cristo que no está vivo. Pero el retorno a Jerusalén representa que cuando Cristo se te revela como el Dios vivo, hermano, cuando Cristo se te revela que Cristo resucitó, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que obra, que hay un Dios que habla, que hay un Dios que ya no es alguien que pasó y que fue importante solamente y que hay relatos en la Biblia, sino que hay un Dios que sigue hablando, que hay un Dios que se levantó de los muertos, que venció la muerte, que cuando estabas desesperado y triste y angustiado, que ya no hay solución en tu vida, que todo se acabó, que qué voy a hacer ahora, cómo voy a hacer esto, de cómo voy a salir de esta situación económica, estás caminando y transitando
esperando como si Cristo estuviera muerto, pero cuando Cristo se te revela en las Escrituras, entiendes que Cristo está vivo, que Cristo sigue obrando, que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Jesús tiene el poder, que era verdaderamente el Cristo, que es verdaderamente el Mesías, el ungido, que Cristo realmente hoy día puede sacarte de la desesperanza, de la angustia, de la frustración religiosa, de los conceptos erróneos, y está vivo hoy, hermano. El retorno a Jerusalén es darte cuenta que Jesús sigue obrando, que sigue estando en el trono, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Venció la muerte. Venció la muerte. ¿Cuál es nuestro transitar hoy día, hermanos? Estamos en Emaús, camino a Emaús. ¿Cuál es nuestra etapa hoy? Pero la invitación es, corre a Jerusalén. Corre de vuelta hoy. Corre a Jesús. Corre. ¿Hacia dónde corrieron ellos? Dice que fueron y se encontraron con los 11 discípulos, ¿verdad? Ahí faltaba uno, ustedes saben por qué. Y se reunieron con los 11 discípulos y otras personas que estaban con ellos, porque ya estaban empezando a ver rumores y apariciones de Jesús en distintas personas. Ahí dice que Simón les decía, apareció Jesús, se me apareció Jesús, y empezaron a ver relatos y se empezaron a reunir, y yo me sorprendo acá de, ustedes saben que Jesús estaba hablando con ellos y desapareció, ¡pum!, de sus vistas. Jesús estaba con un cuerpo glorificado. ¿Y por qué Él caminó esta 1 o 2 horas? ¿Por qué se tomó parte de su tiempo de ser glorificado y de ser resucitado, y donde Él podía desaparecer y aparecer en otro lugar? ¿Por qué camina con 2 discípulos que son además anónimos hasta ese momento? Ni siquiera son de los 12, y Él se da el tiempo de caminar con ellos, de ir a su lado y explicarle las Escrituras, que Él era el Cristo y que Él era el Mesías. Ese tiempo valioso donde Él pudo haber reunido a sus 12 y empezar al tiro a predicarles del Espíritu Santo, de la Gran Comisión y todas esas cosas, se tomó un tiempo no menor en caminar, siendo que Él no necesitaba hacerlo, con 2 personas que necesitaban más exactitud de las Escrituras. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Jesús, hermanos? ¿Cuánta paciencia me ha tenido el Señor para volverme al camino cuando no estaba bien? ¿Cuántas veces te ha ido a buscar Jesús cuando te alejaste, cuando te apartaste, cuando estabas lejos, cuando estabas en tristeza, pateando piedras, reclamando, criticando, juzgando, hablando en contra de la fe, de la iglesia, del Señor, o simplemente en pecado, lejos de Él? Pero cuánta paciencia nos tiene Jesús. Él no lo necesita, hermanos. Él no necesita, pero su amor y su misericordia lo hace que transite con nosotros, aun cuando estamos hablando, como decía este joven, puras leceras. Aun cuando nuestras expresiones no son las correctas. Aun cuando nuestro transitar es erróneo, Jesús ha tenido y va a tener una paciencia con usted para traerlo de vuelta. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es que en la agenda post-resurrección estaban estos 2 discípulos, no tan conocidos, un poco anónimos, pero que el Señor en su agenda estaba darse a conocer y revelarse a ellos. Hoy en la agenda de Dios está usted y estoy yo, donde Él quiere darse a conocer, hermanos. Usted está en la agenda de Dios. Dios no lo va a abandonar, Dios no lo va a dejar. ¿Cuánto hemos experimentado que nos hemos alejado de Dios, pero su mano siempre está ahí para traernos de vuelta? Siempre está ahí su amor, su misericordia, que aunque vayamos a lo profundo del mar, Él está allí, o si subimos a las alturas, Él está allí, como dice el salmista. Donde quiera que vaya, su amor me atrajo. Pero hermanos, que esa voz de Dios y esa paciencia honrémosla volviendo y corriendo de retorno a Él. Retornando a Jerusalén, retornando al origen. Gracias a nuestro Jesús por esa paciencia que nos tiene, por ese amor que camina con nosotros, que cuando estamos ahí quejándonos, cabizbajos, tristes, Jesús sigue a nuestro lado
Jesús nos ve y nos ve con amor y nos toma y nos empieza a enseñar las Escrituras. Vamos a las Escrituras cuando estemos en estos tiempos, hermanos, donde usted se sienta frustrado, angustiado, cuando incluso tiene decepciones religiosas, incluso tiene decepciones de lo que pensaba de Dios. Vamos a las Escrituras. Ahí el Señor nos va a reconfortar y nos va a mostrar que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él está en el trono, que Él sí es el Rey de Reyes, que Él sí es el Señor de señores. Letra B tengo yo acá, una aparición corporativa le puse. Versículo 36 en adelante. Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, se reunieron, ¿cierto?, estos discípulos que se les fue revelado a Jesús y volvieron y se reunieron con los otros discípulos y empezaron a hablar de estas cosas. Empezaron a hablar acerca de la resurrección, a mí se me apareció, también a mí, etc. Y dice que mientras aún hablaban, ¿qué pasó? Jesús se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. No hizo conejo, pero paz a vosotros. Se apareció y eso, vuelvo a lo que estaba hablando recién. O sea, Jesús, ¿qué necesidad tenía de ir caminando con estas dos personas? Imagínense, 2 horas caminando. Ellos volvieron corriendo y Jesús dice que volvió y se apareció en medio de ellos. ¡Pah! Apareció. Jesús no tenía ninguna necesidad, pero su amor y su misericordia lo llevó a hacerlo. Dice que se puso en medio de ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Mire, pescado asado y un panal de miel. Cuando no sepa qué cocinar en la semana, hermano, ahí tiene un almuerzo santo. Pescado con un panal de miel. ¿Qué ocurrió acá? Jesús se apareció y ¿en qué contexto se aparece? Por eso yo puse acá una aparición corporativa. Porque cuando el Señor se nos revela, ¿qué debiese surgir en nosotros? Un deseo de estar en una comunidad, de estar en un cuerpo, de estar en un grupo que comparte y que entiende lo mismo que yo estoy empezando a entender. He ahí la necesidad de congregarse, ¿verdad? De que cuando Cristo se me revela, ¿cierto? Se reveló, pero no es que ellos quedaron en Emaús y empezaron a hacer la iglesia de los aparecidos, de los ojos abiertos, etcétera, sino que volvieron a un lugar a reunirse y a completar el panorama con otros que estaban teniendo esa misma revelación. ¿Y qué hizo Jesús? Apareció en medio de todos ellos. Entonces Jesús hace una aparición completa con aquellos que Él quería reclutar y que Él quería que le conociesen y que lo vieran. ¿Y qué dice? Que empieza a darse a conocer y empieza a mostrar que aparece en medio de ellos, pero al mismo tiempo que tiene un cuerpo, que tiene huesos, que es un hombre todavía, solamente que tiene otras características que, cierto, se le han denominado como el cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo que aunque es cuerpo, tiene esta trascendencia espiritual, ya, cierto, que no es el cuerpo de condenación, no es el cuerpo que verá muerte, no es un cuerpo que verá corrupción, sino que es un cuerpo que ha sido levantado, que ha sido sanado y glorificado, santificado, etc. Y eso mismo es lo que nos va a ocurrir a nosotros, ese es otro tema. Pero también tendremos algún día cuerpo glorificado. La cosa es que Jesús se da a conocer, empieza a darse a conocer, miren esta realidad, miren, soy yo resucitado, yo mismo soy. Y ellos ahí asombrados empiezan a conocer de forma grupal, de forma corporativa, a este Cristo resucitado. Por eso que nosotros tenemos, hermanos, que unirnos
como iglesia y tener una misma visión y un mismo entendimiento acerca de Jesús. Es necesario que estemos acá, porque en este lugar el Señor se va a dar a conocer a su iglesia, a un cuerpo que ha creído y que canta y que adora y que exalta a Jesús que nos ha sido revelado. Cómo la manifestación de Jesús fue distinta en los distintos discípulos. Cada uno tenía una parte de la revelación, de la aparición, del conocimiento, del entendimiento de esta resurrección. Nosotros sabemos que Jesús resucitó, incluso sabemos lo que pasó después los siguientes 40 días, ¿cierto? Que estuvo allí. Sabemos parte de eso, la Biblia lo da a conocer. Pero hasta el momento ellos estaban empezando recién a absorber esta noticia de Jesús resucitado. Se manifestó en parte a algunos discípulos, a algunas mujeres, ¿cierto? Que fueron a la tumba, etcétera. Pero todos después se reúnen y empiezan a compartir en común la revelación que cada uno tenía acerca de Jesús. Y eso es la iglesia. Es un lugar donde el Señor se nos va a revelar en forma personal, por nuestra comunión, por su misericordia y por su gracia, pero venimos a un lugar donde corporativamente lo expresamos, lo damos a conocer, lo adoramos y Jesús se da a conocer de forma más completa. Este va a ser un lugar donde el Señor se va a revelar de forma más exacta a su iglesia completa. Donde Jesús va a aparecer y va a decir, véanme, conózcanme, este soy yo, este soy Jesús, esta es la evidencia de que soy el Cristo, miren mis heridas, miren mis pies, miren mis manos, morí, pero hoy resucité y estoy aquí con ustedes. Este, Señor, hermanos, será un lugar donde el Señor se manifestará como el Cristo resucitado, donde lo veremos con poder, donde veremos la evidencia de que Jesús es el Señor y que ha resucitado, que está vivo, que sigue obrando, que sigue trabajando en su iglesia, que quiere seguir dándose a conocer. Démonos nosotros el tiempo, démonos nosotros este espacio de poder, hermanos, creer y saber y entender que necesitamos conocer más de Jesús. Necesitamos conocer más de Él. No importa el tiempo que usted lleve transitando en la fe, necesitamos más de Jesús. Yo esto lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Necesitamos más, necesitamos más. Tenemos que conocer más a Jesús. Por eso que tenemos que acudir a estas instancias donde el Señor nos muestre de forma más exacta las Escrituras. Acuda a los estudios bíblicos, asista a las reuniones de oración, asista a las reuniones de mujeres, asista a que los niños vengan a la red de niños, venga a los cultos, participe, porque van a ser instancias donde usted va a conocer más exactamente al Señor Jesús. Sigamos leyendo. Bueno, acá quería solamente mencionarlo como un apartado que Jesús nuevamente, ¿cierto? Tiene un tiempo de mesa donde come, donde está y donde pide sentarse a comer en medio de ellos, ¿cierto? Y sabemos lo que eso significa, la comunión. Y les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Nuevamente Jesús citando las Escrituras. Nuevamente Jesús tomando las Escrituras como una fuente de mayor exactitud acerca de Él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! Entonces ellos hasta el momento tenían conocimiento, porque dicen, miren lo que dice la ley, miren lo que dice Isaías acerca de mí, miren lo que dicen los profetas, miren lo que se profetizó acerca del Cristo, este soy yo, miren cómo eso se cumple en mí. Y ellos conocían esas Escrituras, pero miren lo que ocurrió allí, que entonces se les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Hay una diferencia entre conocer de las Escrituras y comprender las Escrituras. Eso se llama exactitud. Cuando usted conoce, cuando usted sabe y tiene mucho conocimiento, pero cuando viene Jesús y hace que tú comprendas las Escrituras. Por eso que necesitamos, nuevamente lo digo, estos ámbitos de cuerpo, estos ámbitos donde usted se junte con gente que tiene la revelación de Cristo, el Señor, hermanos. Juntémonos a orar, juntémonos a conversar de estas cosas. Dice que ellos estaban conversando de estas cosas y se le apareció Jesús.
Y esto va a ocurrir que cuando usted esté conversando de estas cosas, de Cristo, de su revelación, del Hijo, del Mesías, y usted puede estar en su casa, en su matrimonio, en su hogar, o en un grupo, en un núcleo de oración, en una casa de iglesia, en una red de jóvenes, de niños, de adolescentes, lo que sea, y cuando estemos hablando de estas cosas, va a aparecer Jesús mismo a darse a conocer, y el conocimiento que usted tiene de Dios se va a transformar en un entendimiento de Dios. Y lo que usted conocía en teoría y lo que usted conocía como algo de letras, el Señor se le va a aparecer en persona. No quizás como a ellos, no quizás físicamente así que aquí vengo Jesús, sino que sabemos que ahora Él tiene una revelación a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo va a aparecer la persona del Hijo para darse a conocer con mayor exactitud. Amada iglesia, Cristo está vivo, Jesús resucitó. Hable de estas cosas. Hable de estas cosas. Dice que los discípulos se reunieron a hablar de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos hablando hoy? ¿Cuáles son sus temas de conversación en los ámbitos extra iglesia? Porque aquí estamos todos, ¿verdad? Hablando de Dios y estamos concentrados o medianamente concentrados en lo que está exponiéndose acá adelante. Pero fuera de este lugar, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Que nuestro tema de conversación sea el Señor. Que nuestro tema de conversación sea Él. Obviamente hablamos de muchas cosas, pero me refiero al centro de nuestra vida, al centro de lo que nosotros practicamos y vivimos. No es que tenemos que andar todo el rato, ¿cierto?, en cada segundo de nuestra vida, sino que en el centro, ¿cuál es la conversación matrimonial que usted tiene? ¿Se acordó de Jesús un día siquiera de hablar del Señor en su vida matrimonial? Como digo, no es como que todo lo que hablemos tiene que ser la Biblia y el versículo. No me refiero a ese fanatismo religioso, me refiero al centro en general de su relación familiar, de su relación con otros hermanos, de sus relaciones de amistad que usted ha generado vínculo con otros hermanos acá en la iglesia, dentro de los ministerios. ¿Cuál es el tema más importante cuando los hermanos se reúnen a ensayar para tocar una canción? ¿Cuál es el centro de sus reuniones? ¿Es qué nota va primero? ¿Cuál es eso? ¿O es Jesús es el centro y que esta canción es para Jesús? ¿Cuál es realmente nuestra tónica cuando nos reunimos en cualquiera de los ámbitos, hermanos? De la red social, cuando se reúnen y empiezan a ver cómo vamos a hacer esto, a quién vamos a llevar estas primicias. ¿Quién es el centro? Que sea Jesús siempre. Que sea, mire, que el Jesús visite a los hermanos que necesitan a través de esto que estamos haciendo. Que Jesús vaya y visite a las familias que lo necesitan a través de esta pequeña entrega. Y así, hermanos, cada uno podría poner ejemplo de cada reunión, pero que nuestro centro sea siempre el Señor, siempre sea Jesús. ¿Y qué va a aparecer cuando hablamos de estas cosas? Jesús abriendo nuestro entendimiento. Todavía tiene que abrirse mucho de nuestro entendimiento, hermanos. Y les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo Jerusalén es ese sitio de inicio? Cómo Jerusalén representa ese lugar donde Jesús muere, donde resucita, donde empieza, ¿cierto?, a haber un retorno y un vuelco al centro del corazón de Jesús, ese epicentro. Hoy nosotros tenemos que volver a este epicentro. Vuelva a la comunión. ¿Cuánto tiempo dejó de tener usted comunión con Jesús? ¿Cuánto tiempo de oraciones que están ahí en el olvido? ¿Cuántas veces usted se postraba, se arrodillaba a cualquier hora porque tenía una inquietud en su corazón para orar con el Señor, para estar con Él? Y a veces hemos abandonado esos sitios de clamor, hemos abandonado esos sitios de intimidad con Jesús. Volvámonos a ese centro, volvámonos a ese lugar. Volvamos a estar con Jesús. Y versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí es donde o me expando o termino. Vamos a terminar acá. Pero quisiera terminar con esto, que
la revelación de Jesús, ¿en qué termina? Termina en que Él le dice, y ahora ustedes son testigos de esto, y ahora ustedes tienen que tomar este evangelio y darlo a conocer a otros. Ahora son testigos de estas cosas, pero yo les investiré de poder de lo alto para que lo puedan hacer. Entonces se va completando un poco el panorama, y estos dos, imagínense estos dos, volvamos a los dos discípulos de Emaús. Cómo el Señor obró en ellos, ¿cierto? Transitó con ellos, les reveló las Escrituras para que entendieran que resucitó, los trajo de vuelta a la congregación, a la comunión de los santos. En ese lugar después el Señor abrió su entendimiento de las Escrituras y ahora les dice, ahora los voy a investir de poder de lo alto para que ustedes sean testigos y anuncien estas cosas que han visto, que han oído, que han presenciado y que les ha sido revelado. Y eso es lo que nos tiene que ocurrir, amada iglesia. Que la revelación de Jesús que estamos recibiendo, sepamos que va diciendo el Señor así como cada vez más exacto. Usted tal vez hoy día está, ellos dicen que cuando iba Jesús hablando, le sentían un fueguito en su corazón, sentían un ardor en su corazón mientras Jesús, antes de que supieran que era Jesús, les hablaba y dice que ardía su corazón. Tal vez hoy día usted está en el ardor de, todavía no entiendo esto de la Biblia, de Jesús, de la fe, pero algo pasa en mi interior, algo está ocurriendo en mí y eso algún día se va a transformar en un entendimiento cada vez más claro. O tal vez usted ha avanzado ya más y usted se puede identificar en cualquiera de estas etapas de Emaús hasta Jesús trayendo, ¿cierto?, esta revelación de que el Espíritu Santo lo va a invertir de poder. ¿Cuál es nuestra etapa en este transitar de la fe? ¿Dónde estamos sitiados? ¿O qué cosas todavía tenemos que cambiar, derribar? ¿En qué cosas tenemos que volver a Jerusalén? ¿En qué cosas abandonamos en el camino? ¿Qué ministerio dejaste tirado? ¿Qué llamado abandonaste? Porque te frustraste, porque no funcionó, porque no salieron las cosas, entonces voy a abandonar este ministerio y no. ¿Qué tiempo de oración postergaste y dejaste ahí porque ya era inútil, porque en realidad no me resultó, porque Jesús no responde? Tal vez hay cosas con las que tenemos que retornar. Tal vez dejaste de congregarte y hoy día el Señor te dice, vuelve a congregarte porque este es el lugar donde yo voy a revelarte mi persona, donde me voy a dar a conocer de forma más exacta. Necesitas alimentarte de otros, necesitas ver a Cristo en otros, necesitas que la revelación que yo le he dado a otros te la impartan a ti también. Sé humilde para recibir lo que Cristo le está revelando a otras personas y que nosotros también la podamos recibir. No sé, hermano, cuál es su condición personal hoy, pero sí le puedo decir que Jesús está teniendo una paciencia eterna con nosotros para que le conozcamos de forma más exacta y que seremos investidos de ese poder de lo alto, o ya lo somos y no nos hemos dado cuenta, pero hay un poder de lo alto que va a investir a todos aquellos que han tenido la revelación del Hijo resucitado, que han tenido un pasar por las Escrituras, un entendimiento, una búsqueda de las Escrituras. Vuélvete a Jerusalén hoy día, hermano amado. Vuelve a Jerusalén, vuelve a Jesús, vuelve a las plantas del amado, vuelve a reunirte. Deja de vivir en la frustración, en la queja, de quejarte, de criticar, de murmurar de la fe, de la iglesia, de cómo son las cosas. Vuelve a Jesús, vuelve al origen. Él es el origen. Quizás nos hemos equivocado, nosotros nos podemos equivocar porque no tenemos tan exactamente a veces el Evangelio, pero Él va a aparecer, Él va a darte a conocer. Si tú te apartas, si te vas lejos, te vas a quedar con la mitad de la versión. Te vas a quedar con la historia hasta la mitad. Te vas a quedar con un Cristo muerto, un Cristo solamente de letra, un Cristo que solamente es filosofía, religión, son normas, y te vas a perder de disfrutar que Cristo resucitó y que está con poder hablando a tu vida hoy y que quiere resucitarte a ti también de la muerte espiritual, del letargo, de la tibieza, de las cosas que han sido frustración en tu vida, y Cristo te quiere hoy día resucitar y decir, vuelve a Jerusalén, vuelve, hay un ministerio para ti, hay poder de lo alto para ti, hay un Espíritu Santo que te va a investir de poder para que vuelvas al lugar donde nunca debiste irte, que es Jerusalén, que es el lugar donde yo estoy con los santos, con los escogidos para un ministerio.
Me encanta esa obediencia que tuvieron ellos, esa percepción de correr, de decir, vamos a Jerusalén porque Jesús está vivo. Pero en realidad acá se están dando cuenta que era Jesús siempre llamándolos porque tenía un propósito con ellos. Porque quería que fueran parte de aquellos que iban a ser investidos de poder de lo alto para predicar desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra, incluyendo nuestra nación, que es lo último de la tierra, ¿verdad? De que Jesús resucitó, de que Él está vivo, de que Él es el Mesías, de que, hermanos judíos, saben que el Mesías no hay que esperarlo más porque ya llegó, es Jesús, es Cristo, Jesús Nazareno. Él vino y resucitó y Él es el que nos redimió. No esperes redención política, no esperes redención económica, no esperes redención militar, no esperes ser sacado de Roma, no esperes que venga a ser destruido el imperio, sino que aunque el imperio está todavía presente, tu alma ha sido redimida, ha sido comprada, tu alma ha sido rescatada de la muerte. Cómo el Señor cambió sus expectativas de que creían que Jesús iba a ser un militar que iba a destruir el imperio romano, pero se dieron cuenta, no era el imperio el que quería destruir, sino que el imperio de la muerte que imperaba sobre mí, que era el pecado, que era una ley que mataba a condenación, a muerte eterna, pero este Cristo es el redentor de mi alma. Redimió mi alma, compró mi alma, tengo vida eterna, tengo salvación y todos tienen que saberlo. Espíritu Santo, invísteme de poder para predicar que estás vivo, que viniste a redimir el alma, que aunque el imperio de Satanás, que las tinieblas y Babilonia sigue presente, hermano, nuestras almas han sido redimidas por Jesús. Somos redimidos por Jesús. Y aún viene una segunda venida, aún queda, imagínense. Todavía Jesús va a volver y ahí sí va a destruir, hermanos, va a destruir al imperio de Satanás, el anticristo. Y ahí nos podemos ir por otro mundo de todo lo que va a ocurrir después, donde sí el Señor va a destruir el imperio de todo la corrupción del mundo. Pero hoy día nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retornar a las plantas de Jesús. No perdamos más el tiempo. No pierda más su tiempo, hermano, quejándose. Vuélvase a la oración, vuélvase a la intimidad. No perdamos más el tiempo en la frustración, porque el Señor te está buscando para que retornes a Él, que el Señor te va a investir de poder. Dejemos los conceptos que hemos nosotros mismos fabricado en nuestra cabeza de quién es Jesús y quién es la religión y quién es Dios. Digamos, Señor, derríbalos en mí, derriba esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento tuyo. Derriba, Señor, esos principados que se levantaron como una religión, como una cáscara dura que está en mí, pero que no me permite conocerte y ver la realidad del Evangelio, que es Cristo resucitado. Esa es la verdad del Evangelio, que Jesús es el Señor. Él es el centro de las Escrituras. Volvámonos a Él. Vuélvete a Jesús, hermano, vuélvete. Y puede que aquí todos ya hayamos conocido del Señor y tengamos un transitar, pero imagínense ellos, cuánto tiempo habían estado con el Señor, lo habían visto y todavía había mucho que afinar. Todavía tenemos mucho que ser afinados, ser tomados por Jesús y llevarnos a una exactitud. Va a involucrar tal vez un esfuerzo en ciertas cosas, postergar cosas personales, rendir otras cosas. Pero vale la pena, hermano. Yo prefiero ser investido del poder de lo alto más que cualquier cosa. Prefiero a Cristo en mí, prefiero a Jesucristo siendo revelado en mi vida más que cualquier otra bienestar o cualquier otra situación, que cualquier otro triunfo, hermano. ¿Qué es lo que importa al final del día? ¿Qué importa al final de tu día, cuando tu día se termina? Cuando llega la noche, cuando terminaste y tuviste, no sé, un éxito, te fue bien en un negocio, concretaste algo, pero ¿qué al final del día? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo realmente valioso, hermanos? Es que Cristo vive en tu corazón, que Cristo está en tu familia, que Cristo está en tu hogar, que tus hijos están conociendo a un Cristo verdadero, que tu entorno está conociendo de Jesús. Eso es lo único que importa realmente, porque Él es el centro, Él es la razón. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuál es nuestra temática? ¿Cuál es nuestro enfoque hoy? Y yo no digo que tenemos que dejar nuestras cosas y dejar de que nos vaya bien en la vida. Ojalá que a todos nos vaya súper bien y el Señor lo va a bendecir, hermano. Eso es así. El Señor es poderoso para bendecir tu economía, tu salud, todo eso. Pero el centro tiene que ser Él.
El centro, yo lo dije el otro día también, el centro de que te vaya bien es Jesús. El centro de que seas prosperado económicamente es porque Dios va a usar esa economía para que tú hagas crecer el reino. El centro de que te vaya bien en un hogar y en una familia no es para que te sientas realizado de que encontré el amor de mi vida. No, es que en ese lugar y en ese matrimonio y en esa situación familiar Dios va a hacer una obra y va a usarte para que otros conozcan de Él. Y así llévelo a cualquier ámbito y de todas las cosas que estemos anhelando y clamando. Y todo tiene que ser el centro Jesús. Hoy que el Señor derribe todos estos argumentos que son erróneos para conocerle de forma más exacta. Amén. Vamos a orar. Señor, vamos ante ti hoy. Señor, queremos reconciliarnos contigo una vez más. Sabemos que ya hemos sido reconciliados en la obra de la cruz, que ya hemos vuelto a ti, pero nos queremos reconciliar con tu llamado original, Señor, con tu obra que viniste a hacer, con el origen. Volvemos al origen, volvemos a ese origen que eres tú, Señor.